Hace un instante comentaba con algunas de las personas que se han acercado que tenemos que vivir nuestra fe desde el Espíritu Santo, no un cristianismo que dice, como decía el antiguo catecismo de Ripalda o de Astete, dice, bueno, esto es una cuestión que ya doctores tiene la Iglesia, que sabrán responder, esto es para nota, yo en eso no me meto, ¿no? No. Un cristiano tiene que estar en condiciones de dar respuesta y tiene que saber formarse para vivir ese cristianismo en el Espíritu Santo. Cuando uno se deja llevar por el Espíritu, Él te va guiando, te va diciendo, fórmate sobre esto, entérate sobre esta cuestión, no estar esperando, bueno, a ver si el Papa nos dice y saca un decreto prohibiendo el Reiki. ¿De qué vas? El Papa nos enseñará los principios de la fe católica y luego uno tendrá que sacar sus consecuencias. Si el Reiki es una invocación a las energías, ¿qué energías? Los espíritus, pues ya se ve que no es bueno invocar, porque los buenos no responden a ese tipo de cosas, los que responden son los malos. Sí, o sea, uno es el que tiene que vivir un cristianismo adulto, formándose y estando, además, que es el punto que vamos a tratar ahora en esta segunda charla, esta segunda consideración, que es, a mí me sugerían los del centro de San Miguel, que habláramos de las causas de la contaminación. El Papa nos habla de ecología espiritual. Estamos en un ambiente contaminado y hay que situarse, hay que saber de dónde vienen las cosas. Y para explicarlo, yo pondría un ejemplo, comenzaría poniendo un ejemplo y haciendo una pregunta. ¿Cómo es posible que un papa que fue elegido ya muy mayor, el Papa Benedicto, le presentó ya su renuncia a Juan Pablo II? Bueno, Santo Padre, yo ya he cumplido, usted me ha sacado de mis tareas las que a mí me gustaban y yo he cumplido estos 20 años y ya me voy para mi casita. Y entonces el Papa se muere, Juan Pablo II, y van y lo nombran a él Papa. Y claro, cuando ya estaba pues en condiciones de retirarse y estando ya mayor, cansado, desbordado con unas tareas abrumadoras, ¿cómo se le ocurre publicar Jesús de Nazaret, 3 volúmenes? Que además no es exactamente su especialidad, porque él había publicado sobre distintos temas, pero él sabe mucha Sagrada Escritura, como ha demostrado, pero no era su especialidad. Y claro, enfrentar la tarea de siendo papa con todo lo que tiene encima, sacar momentos para escribir, porque además lo ha escrito él, este no es lo del negro, escribir un libro sobre Jesús de Nazaret. Dice, bueno, ¿esto a qué viene? ¿Qué mosca le ha picado a Benedicto para que considere tan importante publicar en su pontificado, que han sido muy contados los documentos que ha publicado, porque a él no le gusta escribir por escribir, para cumplir el expediente? Él ya había escrito todo lo que tenía que escribir en su vida y ya había acreditado que estar documentado en los temas que... ¿Qué le
habrá picado para que publicara un libro precisamente sobre Jesús de Nazaret? La causa se va a entender si comprendemos cuál es el problema de la Iglesia y de las comunidades cristianas protestantes, el principal problema en el siglo XX. El principal problema que ha hecho, que es como un tsunami, que se ha llevado por delante todo el cristianismo oficial aparente, y ha acabado con él, hasta el punto de la situación en que estamos ahora, que el descrédito, ¿verdad?, de la Iglesia, no digamos ya de las comuniones de la Reforma, es inconmensurable el descrédito de la Iglesia. Otro día cenaba con mi párroco y decía, es que comentábamos, ¿no?, es que vamos por la calle y cómo nos miran a los curas. Claro, pues el gran problema de la Iglesia se ha dado en 3 pasos, en 3 niveles. En la fuente de la revelación, en el contenido de la revelación y en las consecuencias prácticas de la revelación. Me explico. La fuente de la revelación. Una interpretación racionalista de la Sagrada Escritura. Si tú agarras la Biblia y todo lo que tienes, el prejuicio, o sea, como punto de partida, que cualquier cosa que aparezca en la Biblia de índole sobrenatural es un mito y hay que quitarlo. Es una creencia ancestral. Como decía el superior de una orden religiosa, que le preguntaron sobre el demonio y dijo, no, el demonio es la personificación del mal, no, el demonio no existe, es una creencia ancestral. Que yo decía, pero hombre, padrecito, si el demonio no existe, no hay pecado original. ¿De quién tentó a Adán y Eva? Como vamos a escuchar en las tentaciones de Cristo esta tarde y mañana. Si el demonio no existe y no hay pecado original, ¿para qué Cristo no? ¿Para qué lo ha enviado el Padre? Cristo debía ser un masoquista de cuidado, porque dar su vida en la cruz, pues en unas condiciones pues tremendas, si no es necesario, porque no hay pecado, si no hay demonio no hay infierno. Es la fe literalmente al cubo de la basura. En el momento en que caemos en lo que se llama una exégesis bíblica, exégesis es una palabra que significa interpretación. Una interpretación racionalista, que todo lo que escape a lo experimentable es falso. Todo lo que sea espiritual, los milagros, los fenómenos espirituales, todo fuera. ¿Y eso tiene alguna fundamentación científica? Ninguna. Ese es precisamente el objetivo del libro del Papa. ¿Sabéis cómo lo llama a los entendidos en escritura, que son racionalistas y que han estado negando todo? Lo llama teólogos ficción. Y eso lo dice el gran teólogo del siglo XX. En el siglo XX hay 2 teólogos, hay más, pero vamos, grandes hay 2. Ratzinger y von Balthasar. Con la diferencia de que a Ratzinger se le entiende todo y a von Balthasar no se le entiende casi nada. Yo que soy teólogo y he leído a von Balthasar y he leído a Ratzinger, pues con uno disfrutas y con el otro te vas a lo bonzo, porque es muy difícil, es muy complicado, es muy abstruso.
Pues el Papa teólogo, ha habido algún que otro Papa también, entendido en teología, pero vamos, papas teólogos, el Papa teólogo, que de poder a poder les dice: esto no es científico. Y lo demuestra. No es que lo diga, es que lo que hace en el libro es demostrarlo. Que son teólogos ficción, que no son serios, que no son rigurosos, que eso no tiene ninguna fundamentación, que la palabra de Dios está totalmente acreditada y tiene un testimonio y tiene ya ha sido inspirada, y lo que hay que hacer es saber entenderla, claro, y entenderla dentro de la tradición viva del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza. Por eso Ratzinger, cuando es elegido Papa, dedica de sus escasas energías que le quedaban ya como Papa anciano a publicar un libro, primero sobre la vida pública de Jesús, después el segundo volumen sobre su pasión y resurrección. Iba tratando en cada uno de esos tomos lo que habían dicho los racionalistas, refutándolo y explicándote la verdad. Y luego el tercer tomo, que es más pequeñito, sobre la infancia y la vida oculta de Jesús. Ahora los han juntado los tres tomos en uno solo, han tenido el acierto de sacarlos los tres y están todos en un solo volumen y tal, accesible, a un precio además razonable. ¿Por qué eso era muy importante? Porque la consecuencia de esa exégesis falsa que ha habido en la Iglesia y que cuestiona las Escrituras, este mismo superior de una orden religiosa, es que no quiero decir su nombre, pero muchos sabéis quién es. Pues este superior, le preguntaron hace poco: oiga, con esto que están de darle la comunión a los divorciados que se han vuelto a unir en adulterio, pero Cristo no dijo que el que se une se separa de su mujer y se une a otra adúltera. Y responde: mire usted, en los tiempos de Jesús no había grabadoras y no podemos saber qué es lo que dijo. Claro, si esto lo dice un señor que cuestiona totalmente la Sagrada Escritura, apaga y vámonos. Vámonos a la Santa Cuina, porque ya aquí no tenemos nada que hacer. ¿Cuál fue la consecuencia de esa exégesis racionalista? En el plano de la fe, hemos dicho los fundamentos de la fe, las fuentes de la fe, que es la Sagrada Escritura y la tradición viva. Pues la consecuencia es el contenido de la fe. ¿Qué es lo que se nos propone para creer? El núcleo de la fe, ¿quién es? Jesús. De muchas maneras, dice la carta a los Hebreos, empieza diciendo: de muchas maneras y de muchos modos Dios nos ha hablado a través de los profetas y en los últimos tiempos a través, de manera definitiva, con su Hijo. Y el Padre, que nunca había hablado a los hombres desde los tiempos de Adán y Eva, cuando Cristo va a empezar su ministerio público, dice: venid aquí, venid aquí. Este es mi Hijo. Escuchadle, no tengo nada más que decir. Es mi última palabra. Y ya no ha vuelto a hablar. Habló en el Tabor a 3, pero para que esos que lo iban a ver a Jesús sangrando, sudando sangre, supieran que era Dios. Y luego en la última semana, en la Semana Santa, Jesús dice: Padre, glorifica a tu Hijo. Y el Padre dijo: sí, lo he glorificado en el Tabor y lo voy a volver a glorificar resucitando. Ya está. No ha vuelto a hablar. Es su última palabra. Entonces, claro, si Cristo es el centro, el núcleo de la revelación, ¿por qué? Porque la revelación es la transmisión, la palabra, lo que Dios nos ha dicho, su palabra, y Cristo es la personificación, es la palabra de Dios encarnada. Si tú alteras tu fe en Jesucristo, te has cargado toda la fe. ¿Y cuál es el problema del siglo XX? Una cristología arriana. ¿Quién es Arrio? Es un señor
del siglo IV, que decía que Jesucristo es un hombre estupendo, pero no es Dios. El otro día estuve comiendo con una conocida, allí en el hospital, y me decía, mire, en el grupo de Biblia en el que he estado, que ya he dejado de estar porque ya han alcanzado, ya, o sea, la gota ha colmado el vaso y ya no aguanto más. Decía una, pues yo no necesito que Cristo haga milagros, a mí me basta Jesús, que es tan bueno y tan... Y esta, que es una socióloga y que tiene mucho carácter, le dijo, pues yo sí que necesito que haga milagros, porque a mí me sobra el bueno y el todo eso. Como no sea Dios, no me sirve de nada. ¿Por qué voy a obedecer y seguir yo a un hombre? Que nadie es más que nadie. Yo solo doblo mi rodilla ante Dios. Es fundamental. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de esa exégesis bíblica racionalista? Una cristología que no cree en la divinidad de Jesucristo. Y eso se está enseñando en muchos seminarios. Cristo era un hombre estupendo, que cuando llegó el momento de ir a bautizarse con Juan, como todos los demás, Dios le reveló la misión que quería confiarle, pero él no sabía que era Dios, ni que que tuviera esa misión, que fuera el Mesías, ni nada de nada. Ni él pensaba que fuera Dios. Y estos enteradillos, hay que decir, oye, listo, gafas. Y cuando Jesús va y se pierde en el templo, vamos, sus padres piensan que se ha quedado perdido y lo encuentran en el templo y les dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi padre? Y estaba ahí José. Y si no tuvieran clara la conciencia de que era Dios, José habría dicho, ¿entonces qué soy yo? Y la Virgen había dicho, oye, ¿y yo qué? ¿Que soy tu madre? Si la Virgen tuviera al mismo nivel del Padre Eterno. Y se callaron. Pues nos hemos pasado. Nos hemos pasado. Estos son los, como dice Jesús, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios entendidos, los que se creen que saben, y se las has revelado a las personas rectas, con alma humilde y sencilla, abiertos a la verdad. Esa es la segunda consecuencia del racionalismo, negar la divinidad de Jesucristo. ¿Y cuál es la tercera consecuencia de esa cristología arriana? Pues muy sencillo. Si Cristo no es Dios, toda su propuesta moral, ética, está muy bien para su época. Pero, hombre, en los tiempos actuales, ¿cómo vas a pretender que esa propuesta sea válida y que Él, que no es Dios, pueda tener en cuenta todas las circunstancias de todos los hombres de todas las épocas y hacer una propuesta católica, es decir, universal, para todo, y que implique y que esté eso implicando a todos los hombres de todos los tiempos? No puede haber una iglesia católica si Cristo no es Dios. Y su moral es para una época concreta. Y yo hoy me tengo que hacer mi moral. Y eso es lo que pasó a mitad del siglo XX. Cuando, al descubrirse, cuando se mete en la iglesia la ideología de género. Cuando se produce esa revolución marxista del año 17, que había sido tan tremenda porque había dado lugar a todos esos crímenes de Lenin, de Stalin, de Pol Pot, de Mao, 42 millones de personas, la revolución maoísta, el aborto más. El aborto lleva más de 42 millones de abortos oficiales, súmale los no oficiales, y eso ya es la locura. Pues
se plantea una revolución ya no social, ya no beligerante en ese sentido, sino una revolución sexual. Y eso se introduce en el ámbito de la teología moral católica. Y hubo una serie de teólogos, Fuchs, McCormick, Hugh, Sullivan, Carron, en Estados Unidos y Canadá, y dos teólogos en Europa, el padre Herring, en el centro de Europa, y el padre Marciano Vidal, que todavía vive en Madrid, para España y el área latinoamericana, que justifican la ideología de género. ¿Cómo? Muy sencillo. Siguen el principio de Descartes. Pienso, luego existo. Lo importante es el espíritu. El cuerpo no es parte de la persona, es una prótesis. Y lo que yo haga con mi cuerpo no es moral ni amoral, sino premoral. Lo único moral es mi actitud. La moral de actitudes, que dice Marciano Vidal. Pues la moral de actitudes. Si mi actitud es buena, y yo ahora pues me he enamorado de otra señora, pues hijo. Si mi actitud es buena, y es la justificación, con eso se justifica el aborto, se justifica la masturbación, la práctica homosexual, hasta la zoofilia llegan a justificar. Y eso se introduce dentro de la Iglesia. Y empiezan a ordenarse personas con esa moral. Esa fue la consecuencia de esa exégesis racionalista, de no creer que Cristo es Dios y de pensar que sus propuestas morales son relativas, son relativizables y hay que adaptarlas a cada situación. Si ahora en la situación actual pues lo que está como cosa común es separarse, pues ya está. Y la gente vivir una vida desordenada, pues ya está. Entonces, esa propuesta que decíamos en la primera charla de la opción benedictina, de una vida cristiana de verdad, auténtica, en núcleos, auténtica porque se viva el diálogo con Dios, la palabra, se interiorice con la oración y con la penitencia, porque esa vida cristiana se alimente en los sacramentos y porque esa vida cristiana se arrope en la comunión eclesial, que ahí es donde en darse y en sentirse aceptado. Pues cuando eso se vive, se puede ir contracorriente, pero sabiendo que el gran problema, la gran consecuencia que se derivó de ese cristianismo laic es que era un cristianismo que, como era impuesto desde el Estado, pues se decía, esta es la moral, y aquí, si te casas, esto es lo que hay. Pero claro, en el momento, la gente no vivía unas prácticas sexuales por convencimiento. No había una justificación antropológica, una explicación. Pero vamos a ver, ¿por qué yo no puedo, si he perdido el amor con una mujer, por qué no puedo casarme con otra? Si tú no entiendes lo que es el software interno del corazón humano, entonces todo es una cosa impuesta. ¿Y qué pasa? Cuando se llegó a un momento en que se pierde la unidad religiosa con la ruptura de protestante y ya cada religión dice su moral sexual, y luego además se pierde el que el cristianismo sea una religión estatal, ahora la gente no tiene argumentos. Y cuando llegó la píldora anti-baby, cuando llegó la posibilidad de tener un sexo sin hijos y tener hijos sin sexo, no hubo en la Iglesia una capacidad de reacción para explicarle a la gente lo que te va a dar la felicidad y lo que no. Aquí no se trata de decir, no, mira, no lo hagas porque es pecado. No, mire usted, es que es pecado porque te hace daño, explícaselo. Si no se lo explicas, pues la persona será una reprimida.
porque estará teniendo que asumir unas exigencias morales sin estar convencido o convencida. Y es el peor favor que le puedes hacer. Como decía San Pablo, la ley es una esclavitud. Si tú sabes que hay que hacer esto, pero no entiendes el porqué, en cambio cuando uno lo entiende, te sale de dentro. No es que yo tenga que, no me pueda enrollar con mi novia durante el noviazgo. Es que yo quiero a esta mujer y quiero respetarla y entiendo que hay un sexo que une y un sexo que separa. Y un sexo que es compromiso y que te lleva a enfocar la vida y compartirla para siempre, y un sexo que no. Y que hay un respeto sexual que facilita en el noviazgo que yo conozca a la persona, no en su condición sexual, sino la persona como persona. Que es lo que luego va a hacer que yo me encuentre a gusto en mi matrimonio o no. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la gente cuando se... Es que nos casamos sin conocernos. Pero ¿cómo habéis estado 10 años y no os habéis conocido? Han estado 10 años y han estado compartiendo intimidad y no se han conocido porque no se han respetado y nunca han sabido si esa persona estaba con él o con ella porque la quería. Nunca. Y claro, cuando luego te casas y tienes que sacrificarte, y si vienen los hijos, tienes que ocuparte de ellos, y si, pues entonces, y si no quieres hijos, ¿qué es lo que te une? Lo que me estás alimentando es egoísmo, una sexualidad no comprometedora y que desune. Si tú sabes el porqué de las cosas, la explicación humana, antropológica, de esas pautas morales, de esas normas éticas, entonces tú lo vivirás convencido y sabrás, además, responder. No cabe la opción benedictina, o sea, esas comunidades fuertes, sin una formación antropológica, sin un entender el por qué Dios nos ha invitado a un tipo de vida, a la familia en qué se basa, el matrimonio en qué se basa. Es el gran problema de la ideología de género. Es decir, de esa visión de la condición masculina o femenina que piensa que el cuerpo, o sea, que ser varón o mujer es un género. No es una condición que implica a todo el ser humano, porque piensan que el cuerpo es una prótesis de la persona y no una parte de la persona. Y que no basta con amar espiritualmente, sino que hay que amar con el cuerpo. Que el ejercicio de mi sexualidad tiene que ser amoroso, porque si no me estrello estrepitosamente. Y basta abrir los ojos para ver cómo está la sociedad y darnos cuenta que no es que la gente hoy día sea más tonta que hace años. No, es que cuando no se vive, no se respeta el software de la sexualidad, aquello no funciona. Es fundamental. ¿Cuántas familias, cuando hablo con ellas, pues te dices, es que no sé qué decirle a mi hija? Pues ese es el problema. Que no tengas una formación para saberle explicar qué la va a hacer feliz y qué no. Porque si no, todo es sermonear y la gente está harta de sermones. Lo que necesita es que le expliques ese software interno del corazón humano, de lo que es el amor humano. Y que le expliques que somos una unidad, que nuestro espíritu no somos un ángel que está utilizando un cuerpo, como dicen todas esas filosofías del karma, de la reencarnación, de tal, que piensan que el cuerpo es una prótesis y que ahora te reencarnas en una cucaracha y luego en una pantera y luego una serpiente y luego en un escarabajo. Pues no, mire usted, va a ser que no. Se muere una sola vez. Y no tenemos un cuerpo, somos corpóreos. Nuestro espíritu es un espíritu distinto del de los ángeles. Es un espíritu corporizado que no puede actuar
ni sentir, ni vivir, ni amar, ni entender, sino a través del cuerpo. Y nuestro cuerpo no es como el de los animales, es un cuerpo espiritualizado. Somos un fracaso evolutivo, toda evolución es hacia una especialización. Y nosotros somos lo menos especializado que hay. No tenemos unas garras, ni tenemos unas alas para volar, ni tenemos unas aletas para nadar, ni tenemos unas pezuñas para correr, no tenemos más que unas manos que no sirven para nada, para servir para todo. Amigo, porque somos unos seres con un cuerpo que está adaptado a la condición creativa, variada, irrepetible del espíritu. Y está hecho para que cada uno vaya configurando su corporeidad en función de las decisiones que toma en su vida. Y que uno pueda sentir su corporeidad como algo que es mía, porque yo la he ido adaptando, la he ido configurando en la medida de mis decisiones vitales. No, somos un cuerpo espiritual. ¿Y eso en qué se nota? Pues mira, algo tan sencillo como esa versatilidad que se adapta a cualquier situación. Nosotros conservamos el estado de neotenia toda nuestra vida, o sea, de neonato, cosa que los animales no, los animales nacen muy especializados. Nosotros somos eso, un ser muy para estarse adaptando constantemente a la libertad. No tenemos instintos, tenemos impulsos que hay que educar, por eso el daño tan grande que están haciendo a los niños y a los jóvenes, diciéndolo tú prueba a ver qué te va, si te vale ser varón o mujer, o medio no sé qué, o medio no sé cuánto. Porque como no tenemos un instinto perfectamente configurado desde el inicio, un animal no necesita aprender las cosas, nace sabiéndolas. Tenemos que educar nuestros impulsos, porque nuestro cuerpo está adaptado al espíritu. Nosotros tenemos una corporeidad que se ocupa de lo útil. Eso es los conceptos. Esto es una mesa que sirve para esto, para otro son unas gafas que sirven para... Conjunto de utilidades. Pero a diferencia de los animales que solo les interesa lo que es útil para su supervivencia y su reproducción, la pervivencia de la especie, nosotros no. Nosotros tenemos un interés utilitario pero universal. Por eso damos lugar a la ciencia y a la técnica. Y además tenemos unos intereses sensibles, cerebrales, no utilitarios. Uno dice, vamos a ver, para reunirse, para rezar, ¿qué necesidad tenemos de todo este embrollo de santitos, de no sé qué, de no sé cuánto, de colores, de tal? Porque somos humanos. Los animales no necesitan el arte, ni para su hábitat, para protegerse, ni para alimentarse. La santa cuina de los animales no está elaborada, ni en el ámbito sexual, no tienen la sensibilidad estética, que es un interés no utilitario, desinteresado, y que es sensible, no es espiritual, pero es un interés singular que no existe en el mundo animal y que es reflejo de la presencia de una dimensión superior, de la dimensión del espíritu. Nuestro cuerpo es distinto del de los animales. Y por eso no vamos al veterinario. Y por eso en el hospital donde yo trabajo, aunque la mayoría del personal sanitario no sean personas practicantes ni creyentes, sin embargo valoran la labor que hace el sacerdote. Como desde un punto de vista humano, porque se dan cuenta de manera intuitiva que les tiras para arriba a los pacientes. Y llegas a una planta, ¿y cómo está la planta? Y alguno que sí, y te dice, mire, hay una
que está muy sola, vaya usted y tal. Hay otro que es un impertinente, a ver si usted consigue, tal. Hay otro que... Y te van diciendo, porque son conscientes que hay cosas que no se consiguen con pastillas. Que para sanarse y que hay personas que se echan a morir. Y no es que estén especialmente graves, pero se echan a morir y se mueren. Y se mueren. Y dicen que no comen y no comen. Y ya pueden que no. El otro día falleció una de estas. No tenía ya interés por vivir. Una buena persona, pero su psique... Y eso lo detecta el personal sanitario. Y aunque a lo mejor no te traguen como cura, pero sí respetan la labor, por así decirlo, humana, la repercusión psicosomática, es decir, corporal, sanitaria, que está en la psique y en el soma, lo biológico y lo psíquico, que eso es corpóreo, la repercusión psicosomática que tiene tu acción espiritual. Te lo respetan, lo intuyen, lo ven, lo están palpando. A veces de una manera muy escandalosa. Me acuerdo hace poco con un señor que ya dice, bueno, esto ya está terminal, tal, en fase terminal, no sé cuánto. Y entonces le pregunté a los parientes si era creyente, y digo, sí, muy creyente. Y bueno, pues habrá que rezarle. Y entonces, pues me dijeron, bueno, mire, nosotros somos ateos, me dijeron los nietos, pero si hay que rezarle, usted récele, porque él era creyente, ¿vale? Y entonces, bueno, pues le recé, le administré la unción, y al día siguiente llego, y me dicen las enfermeras, venga usted para acá, vaya a la 8. ¿Qué pasa en la 8 con fulano? Usted vaya. Y llego y me encuentro al tío sentado, como una rosa. Fulano, ¿cómo está usted? Y yo, fenomenal. Había resucitado. Y no se lo creían. Y todas sabían que él había administrado la unción el día anterior. No somos un cuerpo animal. Somos un cuerpo espiritualizado. Y somos distintos. Y esto, pues hay que saber explicar. ¿Cuál es el punto, la consecuencia principal de este mundo en el que que hay una visión materialista, que la gente quiere hacerse una composición vital a su medida, a su gusto, pensando que se va a salvar a sí misma? El gnosticismo, el pelagianismo que hablábamos antes. ¿Cuál es la consecuencia de esa visión en que se piensa que Cristo no es Dios y por tanto que es prescindible? Que podemos prescindir de Él. Que es como decía Stallone, ¿no?, en la película que va a Indonesia, ¿no?, y que llega allí, va a recogerle en una lancha a una guerrillera y le pregunta, oiga, usted, le dice al Rambo, ¿no?, ¿usted por qué lo han enviado usted precisamente aquí? Y con esa cara así de mala sombra que tiene el tío, le dice, porque yo soy prescindible. ¿Cómo?, le dice la otra. Sí, si yo muero, nadie va a preguntar por mí. Pues Cristo no es prescindible. Y la gente se hace una composición de un lugar que piensa que es prescindible, que no hace falta, que puede vivir, que puede ser feliz, que puede funcionar su matrimonio, que puede sin Él. Y no, amigo, sin Cristo, si no es por Cristo, con Él y en Él, nuestra vida se desmorona. Como dice Pablo, es basura. Y basta verlo, abrir los ojos con apertura de mente. Por eso, ¿cuál es la gran consecuencia de esa visión? Pues es una amoralidad. Los estragos que ha ocasionado la ideología de género está destrozando a los jóvenes, a los niños.
Además es un proselitismo rabioso, cada vez hay más comunidades autónomas, cada vez más, que hay que enseñarle a los niños desde pequeñitos a practicar la sexualidad. En fin, como hay niños por aquí, tampoco me voy a extender mucho en cosas, pero un proselitismo rabioso. Es gente que está amargada y que lo único que le puede consolar, porque claro, han perdido pues lo que no se debe perder, es el respeto a ti mismo, a ti misma. Y entonces solo les puede consolar que haya otra gente, y cuanto más inocentes mejor, que se destruyan desde el punto de vista de su condición masculina o femenina. No, es muy importante estar. A la Iglesia le pilló con el pie cambiado, sin estar preparada en esta materia. Igual que le pilló muy mal preparada en materia bíblica. ¿Qué dijo el Concilio Vaticano II? Pues que para esta renovación de la Iglesia hacía falta una renovación litúrgica porque la gente no se enteraba cuando participaba en los sacramentos. Y segundo, hacía falta una renovación bíblica porque no se conocía la Biblia. En los seminarios se estudiaba muy poquito el Antiguo Testamento. Uy, el Antiguo Testamento, si eso es pornografía. Venían a decir en algunos, ¡qué disparate! ¡Qué disparate! Y claro, una iglesia con poca base bíblica ha sido carne de pasto, de carne de cañón, se la lleva a la corriente. Y lo mismo en el plano de la sexualidad. El momento en que se mete la ideología de género, no ha habido una fuerza moral para parar todo este desastre. Y sí, pues San Pablo VI ahora, pues él publicó, cuando en el concilio vio la situación de falta de formación sexual de los obispos, porque hubo unos debates cuando se trató el documento 13, la Gaudium et Spes, es el documento sobre la Iglesia en el mundo actual, y al salir el tema del celibato y del matrimonio, Pablo VI se dio cuenta de que muchos no sabían ni dónde tenían su mano derecha y dónde tenían su mano izquierda. Que había una falta de formación antropológica sobre la sexualidad monumental. Y entonces llegó él, que dejaba siempre hablar en el concilio, en los debates, llegó un momento en que ya vio que tenía que intervenir. Dijo, se acabó. Me reservo como papa este tema. Ya no se habla más, no se dicen más tonterías. Voy a publicar 2 encíclicas, una sobre la moral matrimonial y otra sobre el celibato sacerdotal. Y ahora vamos a seguir hablando de los demás temas. Este se ha acabado, este debate se ha acabado. Y zanjó. ¿Por qué? Porque vio que no estaban preparados. Y publicó, efectivamente, a los 2 años, en 1967, el concilio, sabéis que acabó el Día de la Virgen de la Inmaculada del año 65, pues en el año 67 publica la encíclica sobre el celibato, explicando el sentido que tiene, que no es ninguna represión, explicando que la sexualidad humana es diferente, que una persona que se realiza paternalmente y se realiza en la integración de la amistad, pues no está carente de ese despliegue de amor que necesita, que es lo que necesita el corazón humano. Lo que necesitamos no es estar casados o solteros, necesitamos amar. Y ese amor se puede ejercer sexualmente o asexualmente, en la paternidad, de la solidaridad y de la amistad. Y de hecho, en la otra vida, ninguno vamos a estar casados, que lo sepáis, dicen algunos, uy, menos mal. Pues que lo sepáis, que estéis tranquilos. En la otra vida se acabó el matrimonio, como le explicó Jesucristo. Mira cómo sonríen las mujeres. Felices. Y los hombres desconcertados. ¿Cómo? ¿Que no? Pues no.
Lo explicó Jesucristo, cuando le preguntaron, y los saduceos que no creían en la resurrección, pero bueno, pues si esto de la resurrección es verdad, a ver, dinos, una mujer se casó con un hermano, se murió, se casó con el otro, se murió, eran 7 hermanos, al final todos se murieron, no tuvo hijos con ninguno, en la otra vida, ¿quién será su esposo? Y digo, eso no habéis entendido nada, si en la otra vida no estamos casados. El matrimonio es para esta vida. Por eso somos una persona que recibe el don como un anticipo de lo que será la vida del cielo, pues es un regalo. Y escribió esa encíclica y además explicando que no es una ley que se sacara en el concilio de Elvira en el siglo IV, pero que no, que viene de los tiempos apostólicos, que Pedro le dijo a Jesús, Señor, los que hemos dejado mujer, hijos, casa, tal, es algo de los tiempos apostólicos. Y que San Pablo dice, ojo, no ordenéis a hombres que hayan sido bígamos, es decir, que después de enviudar se hayan vuelto a casar. Porque como cuando se ordenan tienen que vivir prescindiendo de la vida matrimonial, si ellos han vuelto a casarse, están mostrando que tienen como una dependencia afectiva del matrimonio y que no van a ser capaces de vivir el celibato. Y así se lo dice tanto para los presbíteros como para los obispos. Dice Pablo en las cartas pastorales a Tito y a Timoteo. No, explica Pablo esto, no, esto es... Y luego, al año siguiente, el día de nuestro patrono, del apóstol Santiago, el 25 de julio, publica la segunda encíclica que había prometido, la Humane Vitae, sobre la moral matrimonial. ¿Y qué pasó? Que las conferencias episcopales, la conferencia episcopal canadiense y la mitad de las conferencias episcopales de Estados Unidos, sabéis que en Estados Unidos hay varias conferencias episcopales, rechazaron públicamente la Humane Vitae. ¿Por qué? Porque esos teólogos que he mencionado antes habían estado justificando la ideología de género. Y entonces se sintieron acreditados para decir, el Papa se equivoca. Y de la misma manera, en Centro Europa, la Conferencia Episcopal Holandesa y alguna que otra más, siguiendo las directrices que había dado también este teólogo, el padre Herring, pues rechazaron también la Humane Vitae. Y qué curioso, ahora, en la semana dichosa esta de la pederastia en la Iglesia, ¿quiénes son las diócesis? Han juntado los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. ¿Y quiénes son las diócesis que están arruinadas pagando indemnizaciones a las víctimas de la pederastia? Las diócesis que rechazaron a Pablo VI, la Humane Vitae de Pablo VI. En el pecado han llevado a la penitencia. Es muy importante que nos situemos, que tengamos muy claro que hace falta una formación antropológica. Dios nos manda las cosas, nos dice, no matarás, no porque matar sea malo porque lo dice Dios, sino que Dios nos lo dice porque es malo y porque quiere nuestro bien. Cuando Dios nos dice, no adulterarás, no es que adulterar sea pecado porque lo dice Dios, sino que es malo. Dios no lo dice porque nos destroza, porque el corazón humano tiene unas leyes que Él las conoce porque es el fabricante del producto. Y sabe lo que nos conviene. Y tenemos que saber conocer esas leyes. Y hay que saberlas explicar. ¿Por qué muere Pablo VI con un dolor viendo la situación de la Iglesia? Que él decía, el humo de Satán ha entrado por las rendijas en la Iglesia. Y sale elegido, después de ese mes que estuvo el Papa de la Alegría, ¿no?
que cambió, por así decirlo, el ambiente y yo creo que preparó en el fondo la elección de Juan Pablo. Y es elegido un señor joven que era profesor de antropología, que había publicado, especialista en la sexualidad, había publicado no hacía mucho Amor y Responsabilidad, que es una antropología de la sexualidad, y que tenía una experiencia pastoral con jóvenes, con matrimonios jóvenes, con parejas jóvenes. Y resulta que al año de ser elegido, fue elegido en el 78, estaba yo haciendo las prácticas de milicias, por eso me acuerdo, en septiembre o por ahí debió ser elegido. Pablo VI me pilló, estaba de semana, me pilló el día 6 de agosto y un mes después era elegido Juan Pablo. Pues un año después empieza una catequesis en el mes de septiembre que se tira 4 años y 2 meses más, con interrupción del tiempo de baja por enfermedad, por el disparo, el atentado de la Plaza de San Pedro, dedicando todos los miércoles a explicar el significado nupcial de la sexualidad humana. Que el cuerpo humano tiene una inclinación nupcial. ¿Qué significa nupcial? Al compromiso, a la entrega, que si no se respeta, se frustra. Y explica que es que nuestra sexualidad no es como la de los animales, que es para el momento concreto, se aparean, tienen la camada y luego ya, si te he visto, no me acuerdo. Sino que tiene un sentido nupcial. Y entonces dedica 4 años todos los miércoles a lo que se ha llamado la teología del cuerpo humano, en la que explica que sí, que coincidimos con los animales en 3 cosas. El ser varón o mujer es algo constitutivo, no es lo de la ideología de género, no es admisible, no es una cuestión accidental, no, es algo constitutivo. Yo soy varón y hasta el último cromosoma de la última célula de mi cuerpo y de mi cerebro. Lo mismo pasa con los animales. No se puede trivializar la diferencia sexual como ha pretendido la ideología de género. Esa diferencia, dice en segundo lugar, también coincidimos con los animales en que se ordena a la complementación, a la unidad. Y que no puede haber verdadero amor si no hay una unión comprometedora. Y si tú atentas contra... no quieres, por ejemplo, hijos, te cargas la unidad, porque para que no los haya, tienes que impedir que puedan unirse los gametos de uno y de la otra. Y en tercer lugar, coincidimos con los animales en que la realización sexual es algo fundamental, trascendental para el mantenimiento de la especie. Una especie que no consigue reproducirse, multiplicarse, desaparece. Y es fundamental para la realización humana. No hay nada que te haga sentir peor que encontrarte mal en tu matrimonio, ni nada que te haga sentirte mejor que encontrarte a gusto en tu familia. Es trascendental. Y por eso Dios nos ha dicho que los pecados contra la sexualidad son graves. Igual que con los pecados contra la vida, igual que los pecados contra el respeto a Dios. Hay 3 delitos en la antigua alianza que estaban castigados con la pena de muerte. La blasfemia, a Cristo le mataron por blasfemo, bueno, acusándole de blasfemo. El asesinato y el adulterio. Cuando Jacob va a dar su bendición, que está ya en el lecho de muerte, y llama a sus 12 hijos varones, le dice: tú, el mayor, Rubén, quedas relegado por haber cometido un incesto con una de mis mujeres secundarias,
con la esclava de Lía. Tú, vosotros, Simeón y Leví, quedáis relegados por asesinos. Cuando violaron a su hermana Dina, tramaron una venganza porque el que la había forzado que quiso casarse con ella. Y les dijeron, vale, pero nosotros no nos hermanamos si no estáis circuncidados. A circuncidarse todo el pueblo. Y cuando se circuncidaron y estaban en el posoperatorio, los mataron a todos, que no podían defenderse. Vosotros sois asesinos, no podéis ser los herederos de la promesa, esos dos mellizos, Simeón y Leví. Y fue Judá el heredero, el cuarto. Y Judá, su hijo mayor, que era malo, que era asesino, murió. Pero su hijo Onán, que derramaba fuera, porque por la ley del levirato los hijos que le diera la mujer de su hermano muerto serían hijos de su hermano, derramaba fuera. Y Dios, dice la Biblia, lo mató por su conducta anticonceptiva. Son pecados que en la Biblia siempre se equiparan: asesinato, blasfemia, adulterio. Pues explicaba el Papa, en esos tres aspectos, en la diferencia, el carácter constitutivo de la diferencia, en su ordenación a la complementariedad y en la trascendencia de enfocar bien o la repercusión nefasta de enfocar mal la sexualidad, en eso coincidimos con los animales. Pero amigo, decía el Papa, hay 5 aspectos en que nuestra sexualidad, por ser de un cuerpo espiritualizado, es distinta de los dos animales. La primera, en que no es instintiva, hay que educarla. Y que todo desorden puede reencauzarse. La gente le dice, no, una persona que nace con inclinaciones homosexuales no tiene remedio. Mentira. Yo trato a muchos homosexuales y se van curando. Lo que hay que dar es con la clave y ver la herida de seno materno que tiene, o ver el trauma que ha tenido, o que no se puede, le ha fallado la figura del padre. Y claro, como decía el otro día una chica, mire usted, a mí me gustan los hombres, pero no puedo acercarme a un hombre. Digo, ¿y tu padre cómo se comportó contigo? Me pegaba unas palizas. Pues ya está. ¿Cómo va a poder confiar en la figura masculina si ha sido maltratada en su propia casa? Hay que educar la sexualidad. Es clave. No es así, no, bueno, se deja, uy, esto es un tabú, no se habla. ¿Cómo? Pero ¿cómo no se habla? Hay que hablarlo. Pero desde pequeños, aprovechando con toda naturalidad las cosas, a ver, sin adelantar acontecimientos, pero aprovechando las cosas normales, para ir educando en esos aspectos, en el respeto, en la ordenación a la complementariedad, en que hay que discernir, que no te puedes tirar de la moto sin conocer a la persona. Cuando dices, que me he enamorado, tú no puedes enamorarte sin conocer. Si no lo conoces, no te has enamorado. Te has enamorado de ti mismo o de ti misma, de tu sentimiento. Pero tú no te has enamorado de esa persona. ¿Cómo vas a amar a quien no conoces? Ay, la conoce y ya, pues se me pasó el interés. Como decía un amigo mío, ¿no?, cuando le iba explicando estas cosas, yo en el año 98, hace 21 años, publiqué una monografía sobre esta antropología de Juan Pablo II, que se llama Amar con el cuerpo, que la tenéis en la página web del libro de las 6 puertas, está en otras publicaciones, está el libro, se puede descargar. Pues cuando lo iba escribiendo, se lo contaba a mi compañero de carrera, para que ver si lo entendía o no. Y yo un día, pues eso, estábamos corriendo y haciendo estiramientos, pasó una chica con un perro, una chica muy mona, con un perro, y lo puso a beber a morro en el surtidor. Y mi amigo le llamó la atención y le dijo, oye,
que esto es para las personas que podemos pillar cualquier cosa. Lo que salió de esa boca, para no repetirlo. Bueno, total, se fue la niña y me dice mi amigo, ¿sabe lo que le digo, don Javier? Lo que me dices, este es un cordobés senequista cuando habla sentencia. Y dice, ¿sabe lo que le digo? Que tenía usted razón la semana pasada. Digo, ¿en qué? Yo tirándole de la lengua. Digo, pues sí, en lo que usted me explicó de la diferencia entre la sexualidad humana y los animales. Pero, a ver, ¿qué es lo que yo te expliqué? Dice, pues eso, que abren la boca y se te quitan las ganas. ¿Cómo lo definió? Pues el problema es ese, la gente no se conoce y cuando abren la boca, como decía el otro día el eclesiástico, en la primera lectura del domingo pasado, no alabes a nadie sin que haya hablado primero. Déjale hablar, que abra la boca, que se exprese y luego ya tú ya decides, pero primero conoce a la gente. ¿Os acordáis, no?, de la primera lectura del pasado domingo, del eclesiástico. Es una sexualidad que hay que educar. Es una sexualidad en que lo afectivo condiciona a lo físico, al revés de los animales. Somos el único animal de la creación que tenemos interés sexual fuera de los momentos de celo. Eso es insólito. ¿Por qué? Porque nuestra sexualidad no está ordenada solamente a la procreación. También a la procreación, y no se puede excluir nunca. Pero se ordena ante todo a la comunión interpersonal. Y por eso se mantiene el interés sexual cuando ya ha pasado la ovulación de la mujer y sus hormonas están de otra manera. Y, sin embargo, pues sigue existiendo ese interés afectivo. Tercero, decía Juan Pablo II, el interés nupcial. La sexualidad humana, como no vaya al compromiso, como no sea expresión de una integridad, de una unión integral del espíritu, casarse, comprometerse para toda la vida, no casarse como otro tipo de matrimonio, ¿no?, que ni es compromiso ni es nada. Compromiso espiritual, afectivo, de una unión afectiva, de un cariño, de un respeto, de una intimidad, de una empatía. Y lo físico como expresión de toda esa unión psicoespiritual. La sexualidad humana se ordena a la nupcialidad y cuando se frustra, el daño es estrepitoso. En cambio, porque además eso es que necesita esa nupcialidad. Y como lo más importante es lo afectivo, el declive físico se ve compensado con creces. Cuarto, decía Juan Pablo II, la condición masculina y femenina no se ejerce solamente en el matrimonio, en la sexualidad, sino también en ese otro tipo de paternidad o maternidad que es la entrega solidaria. Y en esa integración afectiva de la amistad. Y por eso, no solo cabe que una persona no sea ningún frustrado sexualmente porque esté célibe, sino que en la otra vida, en la felicidad, en la plenitud, seremos todos célibes. Es más, para que una persona pueda ser un buen esposo y un buen padre, o una buena madre y una buena esposa, como no desarrolle su condición, su paternidad no sexual, es decir, como no sea una persona solidaria, generosa, caritativa, a través de su trabajo, de sus relaciones humanas, y como no sea una persona que tenga amigas o amigos, esa persona luego va a estar manco en su vida matrimonial.
Por eso siempre le digo a la gente, sobre todo a las mujeres, no cortes con tus amigas cuando te echas un novio. Porque ya parece que ya han encontrado un novio, ya descansan en paz. Y se olvidan de las amigas. No puede ser. Necesitas enriquecerte, porque si no, además es que le vas a pedir a tu novio que sea tu novio, tu padre, tu amigo, y eso es demasiado para el cuerpo. No lo va a aguantar. Es que no quiere acompañarme al Corte Inglés a comprar, bueno, aquí no sé, en Barcelona si habrá Corte Inglés, hay Corte Inglés, pues eso, no me quiere acompañar al Corte Inglés a comprar no sé qué. Cuando me da una venate, lo que hago es que me voy a comprar y tal, y no le mola. No le mola. Pues claro que no, porque eso es para que te vayas con una amiga. Al déjalo tranquilo en eso. Tenemos que desarrollar esas 5 facetas de la persona, ¿no? Nuestra condición, nuestras raíces, Dios, nuestras raíces familiares, el tema de la amistad, el tema del trabajo y del descanso y el tema de la orientación vocacional, del matrimonio o en el celibato. Como falle una de las 5, las otras se quedan afectadas, repercute. Y finalmente, decía el Papa, si el ser humano tiene estas 4 notas anteriores por el hecho de ser un ser espiritual, además de corpóreo, si una persona no desarrolla su vida espiritual, nunca será un buen esposo, un buen padre. Que desarrolle su vida espiritual no significa que haya recibido el don de la fe explícita en la fe católica. No, puede ser una persona que acepte a Dios y que se dé a los demás, pero no ha tenido esa suerte. Pero una persona que no respeta a Dios, que no es generoso, que no tiene vida espiritual, porque además hay gente religiosa y que no son espirituales, que se dan muchos golpes de pecho, pero luego son muy egoístas y no respetan a Dios. O sea, se trata de que sea una persona recta espiritualmente. Pues una persona que no haya madurado espiritualmente, ojo, porque eso va a tener repercusiones en su condición masculina o femenina. Puesto que esas notas específicas de la sexualidad personal son consecuencias, son expresión, son como unos caracteres personalistas de nuestra condición espiritual. Hay que saber, hay que entender. Si queremos, ante esa contaminación que hay en todo lo que se refiere a la familia, al noviazgo, a la educación afectiva de los jóvenes, de los niños, que lo han ido metiendo por todas partes. Es como una marea negra que ha invadido todo. Como no estemos preparados, pues no. Hace falta, decíamos en la primera charla, núcleos fuertes para vivir la fe, que nos permitan discernir en el Espíritu y seguir al Señor, y seguir siempre el bien, y alejarse del mal, y no andar en eso, en esa moral minimalista. Bueno, ¿y puedo yo? Nos dijo, pues es muy fácil. Tú tienes que apostar por el bien y alejarte del mal, no apoyar al mal y apoyar lo bueno. Que un hijo tuyo te sale por peteneras, pues hijo, pues tú le dirás, mira chaval, tú eres mayor, tú haz lo que quieras, yo te respeto y tú me respetas a mí, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo pienso yo? Sí, papá. ¿Estoy de acuerdo con eso que estás haciendo? No, papá. Entonces me vas a dejar en paz, ¿verdad? Vale. Es que tenía dudas. Pues aquí todos somos iguales, ¿verdad? Como dice el juez Calatayud. ¿Sabéis quién es el juez Calatayud? El juez granaíno, que ejerce de granaíno, ¿no? De mala sombra, muy gracioso, y que dice, aquí todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Porque aquí todos somos iguales, pero si yo soy maestro, para poder enseñar, yo he tenido que estudiar, y la tarima la tengo yo. Porque
unos somos más iguales que otros. Pues eso, que habrá que hacerse respetar y no andar ahí, no, que llegan las Navidades y que me va a traer al maromo. ¿Cómo? Y uno dice, pero vamos a ver, ¿en qué? ¿A qué estamos? ¿A qué estamos? No nos hemos enterado. Es otro tipo de... es seguir a Cristo, es recuperar el Evangelio, es meternos en las páginas del Evangelio y creérnoslas, y seguir al Señor, y saber que Él nos dice, por mi causa os van a criticar, y es saber ir contracorriente, y es revestirnos de la armadura de la fe, y estar preparados para dar razón de nuestra fe a todo el que nos la pida. No que digan, estos son, como decían en el siglo XVIII, la fe se opone a la razón. Pues tenían razón, no porque la fe se oponga a la razón, sino porque el perfil del católico que había en el siglo XVIII era un católico que en general, había honrosísimas excepciones, fíjate tú, Jaime Balmes, era un católico que no estaba preparado para dar razón de su fe. Entonces era gente irracional. ¿Por qué? Porque no hacía falta en una sociedad en que la religión se apoyaba en la obligación, en la fuerza del Estado. Te lo imponían, tú eras católico porque sí o sí. Y claro, los ilustrados dicen, hombre, es que la fe se opone a la razón. Claro, así sí, pero cuando una persona asume su fe de verdad y por tanto sabe que tiene que formarse y tiene caridad y sabe que tiene que vivir la misericordia, y las obras de misericordia son enseñar al que no sabe. Yo no me puedo quedar viendo a un hijo mío con 5 años, con 7, con 9, que va creciendo y que no le he dado argumentos, para que cuando luego le llegue el primer desalmado no sepa defenderse. Yo no puedo cerrar los ojos a los problemas que existen en la sociedad en la que vivimos. Tengo que vacunar a mis hijos. Eso es la opción benedictina, como dice la llama, ¿verdad?, el autor de ese libro. El vivir las cosas. Y parte importantísima, sabiendo que la consecuencia del racionalismo a la hora de interpretar la revelación, la consecuencia del arrianismo a la hora de imaginarse a Cristo como un Cristo edulcorado, un poco tontito, un poco no se sabe qué, tal, ¿no? La consecuencia es la moralidad en el ámbito de la sexualidad que se ha provocado en esta sociedad, porque nosotros, que teníamos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo, no hemos estado en condiciones de dar una respuesta adecuada a ese tsunami que se nos ha venido encima. Y claro, ya no podemos seguir así, ya la cosa llega a unos extremos. Uno dice, no, es que si no te quitan a los hijos. Entonces hay que moverse, en el sentido de que uno tiene que tener unos núcleos donde viva su vida con fuerza, con energía, con convencimiento, con una fe ilustrada, una fe pues madura. Lo otro no sirve de nada. Pues ahí vamos a terminar. Perdón, lo que ha dicho antes sobre el matrimonio. Y hay una cosa que no he entendido muy bien, para mí es muy importante, ¿no? En la otra vida, yo quisiera estar como el centro. Vamos a ver. Bueno, quisiera, disfrutaré de Dios, ¿no? La vista de Dios creo que será suficiente, ¿no? No, es que no es solamente, el cielo no solamente es disfrutar de Dios, es disfrutar de los demás también. Lo que pasa es que ya en el cielo no hará falta el disfrute sexual. Sí el disfrute afectivo de personas, claro, como no vas a tener
una intimidad muy especial con la que ha sido tu esposa o la madre de tus hijos, por supuesto, pero ya la expresión sexual de ese cariño es innecesaria en el estado de vida que tendremos en el cielo. No es que vayas a pasar de ella, ¿eh? A ver, ¿hay alguna pregunta más? Allí hay una pregunta. Aquí también. Padre, porque hoy en día, yo creo sobre todo en el tema de la vocación al matrimonio y sobre todo en el tema de la vocación al matrimonio de los hombres católicos, que hay un desinterés increíble. ¿Qué es lo que les está pasando a los hombres hoy en día? Yo veo que las mujeres a lo mejor falta profundidad en el tema, ¿no? Con la teología del pueblo de San Juan Pablo II, la verdad es que tienes todas las respuestas a todo, ¿no? Pero realmente es como si los hombres no nos supieran gestionar más allá del objetivo sexual, incluidos los católicos. Claro, porque cuando la sensibilidad se estraga y uno se acostumbra a un tipo de sexualidad que no satisface, porque es insustancial, pues entonces pierde la motivación. Le podrá interesar pues seguir pues aprovechando el fin de semana para buscarse una aventura, pero profundizar no quieren, porque el que no ha probado el jamón de verdad, pues bueno, se conforma con el chicle, ¿no? Jamón chicle. El que ha probado el jamón, el que ha entendido, el que ha empezado a experimentar lo que es profundizar en una relación afectiva y ha entendido que la expresión sexual del afecto solo tiene sentido cuando hay una interiorización plena de la pareja, pues ese, claro, es que pierde el interés. Entonces estamos en una sociedad muy inmadura, muy degradada en el plano sexual. Lo que está saliendo en la Iglesia, en los eclesiásticos, los sacerdotes y obispos, no es más que un reflejo de esa situación. Igual que, diría también en sentido contrario, lo que está pasando entre los miembros de la Iglesia que no han sabido vivir bien su matrimonio o su noviazgo, es consecuencia también de que los obispos y los sacerdotes no han sabido dar la enseñanza y la doctrina adecuada. ¿Cuántas veces vemos que se proponga, sin entrar tampoco en detalles, porque hay temas que son para hablarlos más en una clase, ¿no? Pero que se hable de la castidad en una homilía, o que se hable de las verdades eternas en una homilía? Muy poco. Entonces ha habido una degradación muy grande y claro, eso no tira, eso no atrae. Que yo me voy a complicar la vida por una cosa que no me doy cuenta, porque claro, la gente se cree, una vez que ha experimentado una sexualidad depravada, eso no le llena, más eso le aburre y suele separar, o sea, pues y bueno, y las experiencias a veces son súper traumáticas cuando se accede al sexo no desde el amor. Hay una escena preciosa en la película de Tierras de Penumbra, no sé si conocéis esa película. Es una película que narra una fase de la vida de uno de los mejores apologistas del siglo XX, que es Clive Staple Lewis. Clive Staple Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, es conocido por esa película, los cuentos de Narnia, lo llevaron al cine, y es un hombre que tiene muchos libros de muchos temas, es un genio. No era católico, era agnóstico, se convirtió al anglicanismo porque era lo que él conocía allí en Londres. En Londres no, en Oxford, que era del círculo de Newman. Entonces, Lewis, él tiene una etapa en la que él era solterón empedernido, él y su hermano vivían juntos. Y entonces no era homosexual, sino que era solterón, que estaba dedicado a sus libros, a sus cosas y tal. Total, pero hoy tiene aquí que una admiradora suya de Estados Unidos pues va a visitarlo y se enamora.
ella bastante más joven que él, tendría 50 y pico, y entonces él no quiere casarse. ¿Por qué nada? Porque ya está muy habichuelón, porque ya está muy hecho a su vida de solterón y tal, y no quiere casarse. Pero se le detecta un cáncer de hueso a la mujer y le dan 3 meses de vida. Y él dice que no la va a dejar sola y se casa con ella. Y el Señor les concedió 1 año y medio de vida, que además fueron muy felices. Y cuando muere, pues claro, el hombre se quedó desolado, ¿no? Él, que había publicado un libro sobre el problema del dolor, sentido del dolor, que era un poco teórico, pues publica otro libro que ya una pena en observación, ya es su dolor, ¿no? Y es totalmente distinto el tono del libro. Bueno, pues hay una escena en la película, que es en la noche de bodas, en que ella le explica, él está nervioso, ella había sido divorciada de un matrimonio nulo, con un alcohólico, y entonces ella tenía experiencia matrimonial, él no, y entonces se le ve que está nervioso. Entonces ella le explica cómo desde el cariño no hay ningún problema. Es una escena preciosa, en que ella le va mostrando, pues le va explicando, ¿no? Pues cómo la sexualidad no es traumática ni es problemática cuando se accede a ella desde la entrega, desde el cariño. Pues ese es el problema que hay hoy día. La gente, las experiencias que tiene son insustanciales. Y son además muy asqueantes, porque te dejan muy asqueada, ¿no? O asqueado muchas veces. Y entonces, pues claro, dices que los hombres hoy día no quieren compromiso, no quieren tal, porque también es verdad que muchas mujeres les han permitido lo que no debían haber permitido. Porque en eso, y digo, hombre, ese comentario es un poco machista, y digo, no, al contrario, la mujer en el plano sexual tiene más control de la situación, el hombre en eso es más frágil. Entonces, pues es verdad que los dos son atacados, pero ella tiene más control de la situación. Y cuando se permite lo que no se debe permitir, pues acostumbra, alimenta a la fiera, acostumbra a la otra persona a algo que es tan insustancial que no motiva. Al contrario, es disuasorio, o sea, se convierte en disuasorio. Y ya pues caen en eso, ¿no? En la aventura de fin de semana, y ya está, y que te lo dicen además a las claras. No, mira, si es que yo no quiero amor, yo lo que quiero es sexo y ya está, o sea. Y que una mujer que acepta eso, o un tío que acepta eso, es que ya se ha pasado de rosca pues unos cuantos pueblos, vamos, unas cuantas estaciones. Había una persona por allí, más atrás, anterior a... Tú vas después, aquella está antes. Es por orden de aparición. Hola, temo que me voy a meter a lo mejor en un jardín, pero es que es algo que no me ha quedado claro y entonces, bueno, pues quería ver si me lo podía explicar otra vez. El tema de los sacerdotes que sean como huevero, la verdad es que a mí personalmente nunca ha sido algo que me haya preocupado. Porque pienso, bueno, desde el momento que una persona recibe una llamada, le da el sí a Dios, su compromiso de castidad, es su compromiso. ¿Qué más me da? Su orientación. Para mí es el hecho de su fidelidad, que ejerza la vocación, la entrega, y para mí el resto es como que nunca me ha importado. Sí, te entiendo. Te entiendo. Lo que sucede es que para ser sacerdote y para determinadas vocaciones hace falta, la vida sacerdotal es una vida que requiere una madurez ya desde el primer momento, una madurez afectiva, que a lo mejor en personas que van a asumir otro tipo de caminos en la vida la pueden ir adquiriendo poco a poco. En el caso del sacerdote necesita una solidez afectiva, un equilibrio afectivo. La persona con orientación homosexual no tiene ese equilibrio afectivo. Es el problema, es que la orientación homosexual no es normal. Esto no es políticamente correcto, lo sé, pero es así.
la orientación homosexual es patológica. El que se haya quitado de la patología del manual de psiquiatría fue un golpe de mano que dieron en el año 73, me parece que fue, en la Asociación Psiquiátrica Americana, pero fue una cosa forzada, que no era, aprovecharon que se habían ido a comer muchos de los psiquiatras presentes, participantes en el Congreso, para hacer una votación fuera de contexto y que decir que, bueno, que quedaba excluida de las patologías sexuales, pero no la orientación homosexual, ¿no? Pero vamos, los psiquiatras saben que la orientación homofílica va acompañada de otros problemas, de un cuadro psíquico muy determinado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues la vida sacerdotal es una vida exigente. Entonces, si tú a lo que es la exigencia propia del sacerdocio le sumas el tener, bueno, pues que no está tu alma sosegada, pues entonces es muy problemático. Y por eso se producen situaciones que no son nada recomendables. San Juan de la Cruz dice que hay ciertos pasos en la vida que solo se deben dar cuando tu alma está sosegada. Ese oscuro salto, dice, de la fe, de la entrega, del amor, tiene que estar, dice, estando mi alma sosegada. En el caso de las personas, y trato a muchos homosexuales, y se van curando, gracias a Dios, muchos. Depende también de la edad en que se haya producido, del tiempo que tengan, de la edad que tengan las personas, y bueno, de las heridas, de dónde provengan y todo eso. Pero ya digo que hace falta un mínimo de equilibrio interior. Por eso la Iglesia, en las condiciones que pone para ser sacerdote, pone que no tenga inclinaciones homosexuales. Está así en el derecho canónico. Y en la ratio que preside la normativa de los seminarios está previsto así. Otra cosa es que eso no se haya respetado, y por eso se han ido ordenando personas con problemas y que han resultado muy problemáticas. Pero efectivamente una persona homosexual tiene que vivir la castidad igual que un heterosexual. Una persona, yo siempre le digo, cuando a una persona homosexual digo, mira, tú no te compadezcas tanto, tú tienes esta dificultad, pero oye, ¿y el que es mujeriego? Que ve un palo de una escoba y es que ya pierde los papeles, pues ese también tiene que exigir y tiene que corregir un defecto en su heterosexualidad monumental. O sea que aquí cada uno tiene su cruz. Tú cuenta con la ayuda de Dios y el Señor te va a ayudar. O sea, el Señor ayuda a todo el mundo. Pero ya digo que para el tipo de vida que va a tener que llevar un sacerdote, porque la vida sacerdotal atraviesa muchos momentos, y luego está la crisis de los 40 y la crisis de los 50 y muchas cosas. Y luego hay personas que van a por ti como sacerdote. El otro día, hablando con una satanista que se convirtió hace 3 años, una mujer joven, no voy a decir su edad por no identificar, pero fue satanista. Yo no daba crédito a las cosas que me contaba, me estuvo contando las profanaciones de templos, de lugares sagrados que hacían su grupo. Profanaban, practicaban sexo en el lugar en cuestión, etcétera, de manera sistemática, y la cantidad de sacerdotes jóvenes que sedujo. Pero dice, yo no iba ahí tratando de conquistarlos, coqueteando, no, iba en directo. O sea, quiero decir que el sacerdote pues es un personaje que puede hacer mucho bien, pero que también está muy atacado, porque el maligno pues no le gusta que hagas el bien. Entonces también te ataca, como es natural. Y hace falta, pues, no, como dice San Pablo, yo querría que no imponer más, en San Pablo no, en el Concilio de Jerusalén, dice, no imponer más cargas que las necesarias. Una persona que tiene ese problema, primero que arregle ese problema, y luego ya que mire a ver si el Señor lo llama por ese camino, ¿no? No sé si te he respondido.